Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, gracias en esta preciosa, hermosa mañana que podemos estar delante de ti, oh Dios del cielo, disfrutando de la comunión contigo, de la comunión con nuestros hermanos a través de la tecnología, a través del mismo espíritu que nos une en ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque has ido guardando nuestras vidas, nuestras familias, personas que conocemos, y has ido consolando a aquellos que han ido perdiendo a sus seres queridos. En medio de la necesidad en que nos encontramos ahora como seres humanos, vemos la gracia y la misericordia tuya, Señor. Vemos la gente socorriendo a gente. Vemos, mi Dios, el amor tuyo derramado por las calles. En medio de nuestra necesidad y en medio de nuestra calamidad podemos acudir a ti. Y aunque mucha gente no entienda, Señor mío, las situaciones que pasan ahora y quieran buscar un responsable en particular, la realidad es que somos nosotros mismos los responsables del mundo donde vivimos, del hogar en que nos encontramos, de cómo lo tenemos, de cómo lo administramos, de cómo, oh Dios del cielo, tomamos decisiones que después las tenemos que pagar caro. En todos esos momentos, Señor mío, estás tú allí advirtiéndonos, previniéndonos, llamándonos a que abandonemos ese camino que hemos emprendido de autodestrucción. Y es mi oración en este día, Señor, que el tiempo que tú nos permitas vivir en esta tierra, podamos dar lo mejor para ti. Señor amado, tú conoces a cada ser humano en este planeta, su situación actual, su condición en este momento. En el nombre de Jesucristo, que sea la unción tuya, no solamente fortaleciendo a esas familias que están pasando, Señor, este virus o esta enfermedad, sino a los millones de personas alrededor del mundo que están sufriendo no de esa enfermedad, pero sufren de otras enfermedades. Ayúdanos a interceder por todas las almas en general y permítenos, oh Dios del cielo, siempre tener un corazón, Señor, que se asemeje lo máximo al tuyo, que sea consciente del dolor y del sufrimiento que hay alrededor de nosotros. Reprende toda obra del enemigo de las almas, todo intento del maligno, de espíritus contrarios a ti, de demonios que están aprovechando la confusión y el caos que hay en el mundo para confundir y confundir. Reprende tú las falsas doctrinas, Señor, y las falsas enseñanzas y las cosas en que la gente pone su confianza. Ayúdanos a mirarte a ti en medio de la necesidad que nos encontramos. Tiempos especiales, tiempos que tú nos permites reflexionar y mirar cuán frágiles somos. Úsanos en esta preciosa mañana para tu gloria y honra, y que a través de este mensaje vidas sean transformadas, corazones sean cambiados, cadenas espirituales sean rotas y podamos ver gente, Señor mío, en sus casas, en sus hogares, recibiéndote como Señor y Salvador. Gracias por el privilegio. En el nombre glorioso de nuestro Rey, Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan en esta preciosa mañana. Estamos gozosos, contentos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, en donde el amor de Cristo se ve en acción. Y hemos venido estudiando las señales antes del fin, la promesa del Señor que no tarda, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es curioso que en la palabra de Dios, que nos describe con detalle los acontecimientos de hoy en día, no solamente los del virus, el virus porque es la noticia del día, la noticia de la semana, la noticia del momento,
pero también la Biblia nos describe el hambre, la miseria, las pestes, las plagas, los terremotos y todo lo que está sucediendo en el mundo diariamente. Hace más de 2000 años, la palabra de Dios, dada a través del mismo Dios, a través de Jesucristo, nos describía los tiempos que hemos venido viviendo este último siglo. Y es algo que a ningún ser humano se le saca de la cabeza y del corazón el saber en qué tiempo estamos, si el fin está cerca. Eso es algo que comparten todos los seres humanos. Crean en Dios o no crean en Dios, todos estamos de acuerdo que en algún momento seremos conducidos a un cataclismo global, mundial, que va a llevarnos a un desenlace final. Los científicos lo llaman la autodestrucción del ser humano, la destrucción del planeta Tierra. La Biblia lo llama la intervención divina de Dios. Dios mismo fue el que creó todas las cosas y el Señor no va a permitir que el ser humano destruya de manera general su creación. El mismo Señor intervendrá en la hora más oscura de la humanidad y le va a quitar todo dominio y todo poder al ser humano y Él mismo se va a encargar de poner las cosas en sitio. El miércoles veíamos las señales antes del fin y hablábamos de las dos cosas que nos están haciendo falta para poder entonces decir sí, el tiempo del fin está cercano, está pronto a suceder y es la manifestación del anticristo, la manifestación de ese líder mundial del que mucha gente habla y la construcción del tercer templo. La Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es el abandono de la fe de la iglesia, abandonando al Señor, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Explicábamos el miércoles que la apostasía es un hecho a nivel mundial, en donde hay mucha falsa doctrina, en donde hay mucha gente que ha tenido un encuentro con el Señor y se ha desviado del camino, han construido sus propias líneas de pensamiento y hoy en día es mundial y es general. La gente buscando a Dios por sus propios medios. Verso 4 dice, hablando del hijo de perdición, característica principal, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el sermón que grabamos el miércoles explicamos también sobre la edificación del tercer templo. Característica principal del anticristo es oponerse a todo tipo de práctica religiosa, de práctica de fe y se opone a toda línea de pensamiento que adore a otro Dios que no sea Él. No solamente va a sufrir persecución la iglesia de Cristo, sino que va a sufrir persecución la humanidad entera. Así como este virus no respeta a cristianos y no cristianos, así va a ser el anticristo. No va a respetar a ninguno de los dos en general. En el verso 5 nos dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A través de la historia, el espíritu del hombre ha sido querer controlar al ser humano. A través de los años, a través de los siglos, lo hemos visto, a través de los imperios, empezando en Mesopotamia y yendo a Babilonia, pasando por allí con Nabucodonosor, pasando por allí con Darío, Ciro, los medos, los persas, los griegos con Alexander el Grande o Alejandro Magno, pasando a través del Imperio Romano, los musulmanes, hablando de todas las personas que han tratado de alguna forma controlar a la humanidad.
y yéndonos en movimientos como el que inició Napoleón Bonaparte, en donde también su deseo era controlar el mundo conocido. En los años 1920 a los 1940, Adolfo Hitler, que también quiso hacer lo mismo. Y todos estos movimientos han llevado siempre a llegar a una sola conclusión. A través de la historia han habido hombres que han querido controlar al ser humano y la historia, hacerse ellos adorar, tomar ellos el puesto de Dios, traer soluciones que son soluciones temporales y que lo que hacen es blasfemar el nombre del Señor. Este tipo de personaje simplemente muestra rasgos, son como fotos, destellos de lo que al final de los tiempos el hombre inicuo, el anticristo va a mostrar en su pleno esplendor, con la diferencia que aquellos hombres que trataron de controlar al ser humano y de controlar la humanidad, el Señor nunca se los permitió. Aquí en Tesalonicenses nos habla que cuando ese freno sea quitado de en medio, va a ser por juicio y castigo de Dios hacia el ser humano. Dice entonces, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo nacimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces claramente vemos que el Señor quite esa protección permite que Satanás, con sus legiones, haga lo que siempre ha querido hacer, controlar al ser humano a través de este personaje conocido como el anticristo, y que simplemente es manifestación y producto del juicio de Dios sobre una humanidad que rechaza, como dice el versículo 10, el amor de Dios. Y rechazar el amor de Dios es perder es perder el alma, es perder el espíritu, es vivir separados eternamente de Dios. Y como castigo, Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esta palabra nos lleva a Mateo 24, como habíamos leído el miércoles, en donde los discípulos tienen la misma curiosidad que tenemos cada uno de nosotros. Y Mateo 24 están los discípulos sentados en el monte de los olivos, y los discípulos en el verso 3 tienen curiosidad. Dice, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces en Mateo 24 nos muestra claramente un cuadro de lo que hoy en día experimentamos a modo de ejemplo. No solamente vemos falsos profetas, no solamente vemos falsos líderes, sino que también en el último siglo las guerras, los terremotos, los fenómenos climatológicos se han venido incrementando. En la historia de la humanidad siempre han habido terremotos, han habido problemas con el clima, pero no como en los últimos 50 años de la historia de la humanidad, en donde todo está contaminado prácticamente y en donde vemos todo el tiempo una alteración constante de el clima y fenómenos que no se habían visto en la historia de la humanidad. Todas estas cosas nos llevan a conclusiones en donde el hombre, por causa de su pecado, por causa de su avaricia, por causa de su amor y su culto a sí mismo, el placer que quiere sentir, la codicia, no lo deja desarrollar un plan administrativo, social, económico que funcione, porque todo está basado en el beneficio propio. Obviamente, todas estas cosas están relacionadas. No podemos hablar nada más de los fenómenos climatológicos, no podemos hablar nada más de las señales, hablando de los terremotos, sino tenemos que mirar el por qué esa aceleración de eventos climatológicos, de calentamiento global del planeta, de los polos derritiéndose y el nivel del mar subiendo, del hambre, de la cantidad de accidentes que se presentan cuando compañías que transportan aceite, petróleo, y liberan gases de los experimentos que hacen en sus plantas, todas esas cosas contribuyen a una alteración completa del clima y produce estos factores climatológicos que vemos hoy, que son unos fenómenos. El mar saliéndose, los tsunamis, que son productos de terremotos habidos en el mar y que generan olas que van por kilómetros y destruyen completamente poblaciones. O sea, por todos lados, por el mar, por terremotos, por volcanes, por huracanes, por tornados, por fuegos, por sequías. Todas estas cosas aceleran el hambre y la miseria. Aparte de que los efectos climatológicos tienen una gran influencia en la vida diaria del ser humano, también le añadimos la mala administración de recursos que tenemos en todos los países y en todos los gobiernos. Cada país trabaja y desarrolla sus políticas de explotación como quiere. Cada país busca su propia agenda. Cada presidente tiene su propia agenda de trabajo. Son pocos los países que se ponen en armonía a trabajar por el bien común. Y como la mayoría trabaja en su propia agenda personal, por eso vemos la alteración que hay. El Señor, cuando creó todas las cosas, puso todos los recursos habidos y por haber para mantener a la humanidad sin ningún problema. Un ejemplo que les voy a poner para que tengan una idea de la cantidad de maldad que hay en el mundo. Un estudio nos muestra que si los gobiernos de todo el mundo se pusieran de acuerdo un día de parar sus operaciones militares, sus ejércitos, por un día nada más, con el dinero que se colectaría de ese día de parar todos los ejércitos de la tierra, se podría acabar con el hambre en el mundo entero por 5 años. De manera que Dios sí dio los recursos y estamos en capacidad
de acabar con el hambre si nos pusiéramos de acuerdo por ese bien común, lo cual hemos visto a través de la historia que ha sido imposible. Bueno, todas estas cosas que estoy diciendo a modo de introducción es porque estos efectos climatológicos, estas pestes, estas hambres, estos terremotos están relacionados con una sola cosa, con el pecado del ser humano. Y el pecado trae como consecuencia la muerte de una tierra que cada vez más se ve destruida, la muerte de una humanidad inocente y no inocente, porque los niños no tienen la culpa de todas las malas decisiones que nosotros los adultos tomamos. Por eso el Señor es muy explícito y claro cuando habla de las señales. Además, le sumamos la intervención de hombres corruptos de pensamiento que aprovechan la miseria del ser humano para ellos hacer un estilo o modo de vida. Y ahí es donde vienen los falsos profetas, los engañadores, que están peor que todo aquel que está colaborando con la destrucción del mundo. ¿Por qué digo peor? Porque esos aprovechan el caos, la necesidad de un corazón humano para aprovecharse de ellos. Estoy hablando de falsos predicadores, de falsas religiones que dicen tener la respuesta en Dios y lo único que hacen es sacar ventaja de la humanidad. En ese mundo y en ese cuadro de confusión, Cristo les contesta a sus discípulos y les dice, no se dejen engañar. ¿Por qué estamos como estamos? Por la responsabilidad propia de nosotros. Nosotros hemos contribuido a la destrucción de este planeta. Verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuánta cantidad de falsos profetas proclaman ser el Mesías? La palabra Cristo quiere decir Mesías. Cuando usted lo une, Jesús, Cristo, entonces ponemos al ungido de Dios, al Mesías, y estamos hablando de Jesús de Nazaret. Pero cada religión espera un Mesías, un Cristo. Y como cada religión espera un Cristo, un Mesías, por eso que usted ve que en las principales religiones del mundo tenemos un personaje al cual idolatran el ser humano. La diferencia con nosotros en el cristianismo, en la iglesia evangélica, es que nosotros adoramos al único Dios verdadero. A Budas no se le atribuye la creación del mundo. A la diosa que adoran los hindúes no se le atribuye la creación del mundo. A Budas no se le atribuye que resucitó de la muerte. A la diosa de los hindúes no se le atribuye que resucitó de la muerte. Sin embargo, en la iglesia evangélica no solamente se le atribuye a Dios la creación del mundo, sino que también se le atribuye al Señor la redención de la humanidad. Y también se le atribuye la resurrección, no solamente de la muerte, sino de el mismo infierno que no lo pudo contener. Bajó al infierno para que usted y yo no tengamos que ir allí. Y subió a los cielos para que usted y yo podamos entrar al cielo. Así que el mismo Jesús es el que le dice al ser humano que no se dejen engañar, que todos estos tiempos ya Él los advirtió. Y dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Escuche bien, pueblo de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, que no nos pongamos ansiosos, que no estemos corriendo de un lado a otro sin dirección. Ya Él nos dijo lo que teníamos que hacer. No os turbéis, preparados para ese momento en espíritu, alma y cuerpo, fortaleciendo nuestra comunión con el Señor. La única forma de no turbarnos, de no dejarnos arrastrar por las olas y tener sentido común es estando en constante comunión con el Señor. La palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. El orar sin cesar tiene que ver con la meditación.
cada paso que damos, cada mañana cuando nos levantamos. Hágase esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? Soy una persona nacida de nuevo por decreto divino. ¿Quién soy? Un ser humano que se arrepintió de sus pecados y aceptó al único Dios verdadero, al que tiene la respuesta en medio de este tumulto y en medio de esta situación. La persona que tiene un encuentro, una relación personal con Cristo, en medio del miedo que hay, en medio del afán y de la ansiedad que hay, cuando vienen esos niveles de afán y ansiedad a la vida de uno, la única forma de contrarrestar eso es entendiendo quiénes somos. Ya os lo he dicho antes, dice la palabra de Dios. Aquel día vendrá como ladrón en la noche, en donde nadie se va a esperar la llegada del Hijo de Dios. Por eso es importante reconocer las señales antes que sucedan. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar alertas y estar activos, como la parábola de las vírgenes sensatas, las que tenían sus lámparas llenas de aceite, y las vírgenes insensatas, que por vagancia, por flojera, por no discernir los tiempos, no tenían sus lámparas llenas de aceite. Esta es la hora de la iglesia de Cristo, de tener las lámparas llenas, de tener esa comunión con el Espíritu de Dios, de gozarnos en medio de la calamidad que hay, de anunciar el Evangelio, de decirle a nuestros familiares: Cristo habló de esto, y explicárselo detalle por detalle. Por eso dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy en día vemos que es el perfecto ejemplo, una crisis mundial ocasionada por un enemigo que no se ve, que es invisible, ¿no? El pecado es invisible, pero se hace visible una vez el hombre lo deja salir, el hombre contaminado. Así es este germen, es invisible completamente a los ojos de nosotros, pero está allí, listo para contaminar, listo para matar. Así es el pecado desde el principio de los tiempos, de forma que no se ve, se introdujo. Nosotros los seres humanos lo compramos, comerciamos, simpatizamos con el pecado y dimos a luz la muerte. Es necesario que todo esto acontezca, dijo el Señor Jesús, pero aún no es el fin. Ahora, ¿qué hacemos ustedes y yo como pueblo de Dios? Nos afirmamos en este tiempo, nos refugiamos en el Señor. La palabra de Dios dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. El Salmo 23 no tiene nada que ver con funerales, tiene que ver con gente viva, como usted y como yo. Gente viva que ha nacido de nuevo, que puede decir: me arrepentí de mis pecados, me entregué a Cristo Jesús, y el buen pastor es el que me está pastoreando. El buen pastor es el que me está guiando. Jesús de Nazaret es el que me alienta, el que me corrige, el que me disciplina, el que me exhorta. El mismo creador de todas las cosas, el que dio su vida en la cruz del Calvario, me dice hoy: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Eso va conectado con la vida diaria del cristiano. Ahora, el que estemos con el buen pastor, el que el Señor nos esté guardando, no quiere decir que cuando salga el sol no nos va a pegar el sol. Que cuando caiga la lluvia, no quiere decir que no nos va a caer la lluvia. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace caer la lluvia temprana y tardía sobre justos e injustos. Hágase usted esa pregunta. Usted y yo hemos sido dependientes de la medicina. La medicina es el vehículo que Dios usa para lidiar con el ser humano en sus dolores, en sus calamidades. La medicina es respuesta de la misericordia de Dios para calmar nuestros males y nuestros dolores. Si a usted le dio alguna vez un dolor de cabeza, eso quiere decir que usted no es inmune, así como no somos inmunes al sol y a la lluvia. Si usted tomó alguna vez una pastilla, aunque sea para la alergia, se puede dar cuenta que usted no es inmune a las alergias. Y si usted alguna vez ha ido a un hospital, siendo cristiano, siendo creyente,
se da cuenta que aunque el buen pastor está con nosotros, él no impide que nosotros pasemos por estas cosas. Y si usted conoce a alguien que era cristiano evangélico, que es cristiano evangélico, y ha muerto, eso le da testimonio a usted de que así como esa persona murió, usted y yo vamos a morir. Aquí estamos hablando de perspectivas. Esto que estamos viviendo hoy no es una persecución contra la iglesia de Cristo, no todavía. Esto es una epidemia global en donde Dios permite que el ser humano vea las consecuencias de sus propios inventos. No quiero meterme en ningún tipo de controversia, pero ¿de dónde salen estos virus? ¿De dónde salen estas enfermedades? No son de nuestros propios experimentos, de nuestros propios gustos, de nuestras propias comidas y de nuestros propios placeres y de nuestro propio deseo de ser mejor y más inteligente que los demás. Hoy estamos cultivando lamentablemente las consecuencias de nuestros propios deseos personales. Y no podemos entonces preguntar y decir que ¿dónde está Dios? Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está en esas salas de hospitales, Dios está consolando a esas familias que están perdiendo a sus seres queridos. Dios está evangelizando a través de su Espíritu Santo a cada ser humano de manera individual y personal. Dios está hablándole al corazón del ser humano, de esas personas que están muriendo. Antes que mueran, estoy seguro, así como la Biblia nos enseña, y así como yo tuve mi propio encuentro personal y como usted tuvo su propio encuentro personal, que el mismo Dios lo convenció a usted y a mí de juicio y de pecado. La iglesia se debe preocupar es porque en este momento, en las circunstancias en que nos encontramos, sea por internet, sea porque en el diario vivir nos topamos con alguna persona, hablarles del Señor, usar la oportunidad que estamos viendo y mirando en este momento, en estas circunstancias únicas y especiales, hablar con la gente de Cristo a través de las redes sociales. ¿Cuánta gente no publica pocas vergüenzas o cosas en Facebook, en Instagram, por WhatsApp? Cualquier cantidad de cosas que se publican cuando hay tiempos de paz y tranquilidad. Bueno, esas mismas redes sociales hay que saturarlas de la palabra de Dios, saturarlas de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Es una puerta, es una ventana, es un paréntesis que se nos abre a nosotros como iglesia, en donde el ser humano hoy está receptivo a la voz de Dios. Pero tenemos que hablarlo claro. No podemos llegar a las personas hablándoles de sanidad, de prosperidad y de promesas bíblicas que todavía no están al alcance de ellos, porque se tienen que arrepentir de sus pecados. El libro de los Hechos nos dice claramente, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio viene seguido del arrepentimiento y el abandono de la vida pecaminosa, de las prácticas del mundo, de la adoración a nosotros mismos, de la codicia, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, del asesinato, de las mentiras, del chisme, de la murmuración. Las promesas están disponibles cuando la gente se arrepiente de todas esas iniquidades y se convierte, se aparta de ese mal camino. Obviamente comienza una lucha que la conocemos diariamente como hijos de Dios. Empieza a manifestarse la santificación de Dios en la vida de nosotros. Y bueno, ahí es donde tenemos tendencia a tropezar, a caer, pero ahí está el Señor para corregirnos, para guiarnos, para hacernos conscientes de nuestra realidad. Por eso es muy importante y por eso me detuve ahí cuando el Señor dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y obviamente todas esas cosas acontecen y sale ese virus por ahí para abajo y no respeta si tienen a Cristo en el corazón o no lo tienen. El que tiene a Cristo Jesús, esa es la verdadera vacuna, esa es la verdadera respuesta. La mayoría de la gente está luchando ahora por no contaminarse y todo el mundo está tomando todas las medidas habidas y por haber. Me pregunto yo, si tuviéramos esa misma conciencia en cuanto al pecado,
Si tuviéramos esa conciencia de no mentir, así como tenemos la conciencia de distanciarnos socialmente, ¿por qué no nos distanciamos de la mentira? Así como nos hemos distanciado del virus, ¿por qué no nos distanciamos de la maldad? ¿Por qué no nos distanciamos de la pornografía, de la mentira, del robo, del adulterio, de la usurería, de faltarle respeto a los padres? Este es el tiempo de lo mismo que estamos practicando para no contaminarnos de ese virus con lo que conocemos como pecado. Hablando más directamente a la iglesia de Cristo, dentro de ese mundo de promesas que tenemos como hijos de Dios, y sin embargo continuamos fallando. Y aunque sabemos que el único perfecto es el Señor, pero así como cobran conciencia la gente que no tiene a Dios, ¿por qué no cobramos conciencia nosotros que tenemos al Señor y nos apartamos de esa vida tibia, de esa vida doble que se lleva muchas veces delante de Dios y delante de la gente? El Señor quiere que esto acontezca, quiere que estemos conscientes que el valle de la sombra y la muerte es real y que tenemos que atravesar por en medio de ese valle. Verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, cuando usted y yo leemos este capítulo en particular, es como si lo estuviéramos viendo las noticias de las 9 de la mañana, de las 12 del mediodía, y de las 6 de la tarde y de las 10 de la noche. Diariamente vemos todos estos acontecimientos sucediendo, ocurriendo en la vida diaria de nosotros. En el internet nos metemos y vemos los terremotos, vemos los desastres, vemos el hambre, vemos la miseria. Y nosotros no tomamos conciencia. Y este virus nos está haciendo reflexionar y pensar. Mis hermanos, el castigo de Dios es real. La disciplina de Dios es real. Que nadie crea que va a escapar de la justicia del Señor. Aquí es donde llega el momento en que cada ser humano está completamente reflexivo y meditando, pensando en cómo está su relación con Dios, en cómo está su relación con su esposa, con sus hijos, o con su esposo, con sus hijos, en cómo está su relación con sus padres. Lo bonito, y valga la redundancia, de esta situación es que cada uno está pensando en cómo está con su prójimo en este día. Es lo único que nos lleva a reflexionar, la crisis que estamos viviendo, una crisis provocada por nosotros mismos, una crisis que nació por la codicia del ser humano, una crisis que se crea diariamente por la codicia de nosotros, guerras, hambres, pestes y hambre, y este virus es uno más de los muchos que tenemos. Decíamos el domingo pasado, nada más aquí en Florida murieron 3,000 personas el año pasado por el flu y 130 niños por el flu. Hoy tenemos un virus extra, un virus que es mi oración, al igual que la suya, me imagino, que cuando pase no regrese más. Pero el flu, la influenza, pasa y vuelve y nos visita cada año. Esperemos en Dios que este año, cuando empiece de nuevo la temporada, sea nada más una batalla con el flu y no ahora con una batalla extra con este virus. Imagínense, salimos del flu, si nos llega a agarrar el flu, nos debilita, y después nos agarra el coronavirus saliendo del flu. Ya venimos débiles de uno, vamos débiles al otro. Por eso le decía, la gente está pensando en no contaminarse. Bueno, esa misma conciencia deberíamos tener como hijos de Dios, como cristianos, en no dejarnos contaminar, en no revolcarnos con el pecado, en el lodo en que el Señor ya nos sacó. Ahora, volviendo al tema, hambres, pestes. La peste ya sabemos, viene por múltiples razones. Razones de experimentos, razones de contaminación, razones de mortandad, razones de homicidios, de suicidios.
las pestes, se propagan por el mundo entero, por la contaminación que nosotros mismos provocamos con la tiradera de basura y con las cosas que hacemos diariamente. Contribuimos todos, cristianos y no cristianos, contribuimos a este problema que vemos hoy. El hambre, producto de gobiernos corruptos, privados de amor y de entendimiento, negando la existencia de Dios. Personas que han decidido en su corazón y en su mente borrar a Dios de sus vidas. Y por eso es que uno no se explica por qué estos gobernantes hacen lo que hacen, especialmente en los países más pobres del mundo, en donde han robado, han acumulado riquezas para ellos mismos y se ensoberbecen, salen con soberbia hablando y parece que no le tuvieran miedo a nadie. De esos mismos es que Dios está hablándose y refiriéndose cuando nos hace a todos responsables. De ese tipo de persona que engaña a un pueblo, ese tipo de persona que engaña a un pueblo prometiendo cosas que después no cumple, que simplemente busca la posición para robar, para matar, para destruir. ¿Usted cree que Dios va a dejar esas cosas impunes? ¿Usted cree que Dios va a dejar esas cosas sin castigo? Igual a todos los que lo siguen, porque ese tipo de gobernante tiene su grupito, tiene su pandilla. Y toda esta corrupción que vemos en los pueblos de nosotros se va reflejando en las calles. ¿Y qué es lo que pasa en las calles? El policía, el funcionario público, el juez, también empiezan a corromperse. Y cuando vienen a ver, están corrompidos todos los poderes, ejecutivos, legislativos y judicial. Y al final, el ser humano, el ciudadano común, el que no tiene los recursos, también se corrompe. ¿Por qué? Porque ve esos ejemplos. Y cada uno, aunque diga que se corrompió por el gobernante, también tendrá que pagar por las consecuencias de su pecado y de su falta. Es el juicio de Dios, dejarnos a nosotros cosechar nuestras propias decisiones. Repito, parte del juicio de Dios es dejarnos a nosotros cosechar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces, nadie esté señalando a nadie, nadie esté mirando a nadie. Igual, el que se enfrió, el que se fue de la iglesia local, el que empezó a andar de monte en monte, de lugar en lugar, de congregación en congregación, de predicador en predicador, no le esté echando la culpa a nadie, no le esté echando la culpa a ningún pastor, no le esté echando la culpa a ninguna iglesia local o a ninguna doctrina en particular. La culpa la tiene usted y la tengo yo cuando ponemos la mirada en los hombres, cuando dejamos de estudiar y de meditar en la Escritura, cuando estamos buscando nuestra motivación personal y nuestro fuego espiritual en seres humanos. Ningún ser humano salva. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Ese es el mensaje claro de la cruz del Calvario. Y por eso hay muchos cristianos creyentes secos como una zarza, sin rumbo, no sabe a dónde ir, no sabe dónde estar. Asuma su responsabilidad, asuma las consecuencias de haberse alejado del Señor y vuelva a Dios, arrepiéntase y reconcíliese con el Señor, el cual, dice la palabra de Dios, es amplio y fiel para perdonar, el cual no retarda su venida como algunos tienen por costumbre decir, sino que es paciente con la humanidad porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven, todos vengan al arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice, verso 8, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Ya lo hemos explicado varias veces. El principio de dolores tiene que ver con la alegoría, el ejemplo, la parábola que usa Jesús, la similitud que hay con una mujer que va a dar a luz. Cuando la mujer lleva en su vientre el bebé por 9 meses, llega el momento en que el cuerpo está listo para expulsar, para sacar de su propio organismo a esa vida nueva, a ese nuevo comienzo. Y comienza a manifestarse contracciones o dilataciones de la cadera, de la pelvis, y comienzan los dolores. Dolores que vienen en forma de puntadas de vez en cuando,
pero que a medida que va pasando el tiempo se van acelerando y las contracciones y las dilataciones son más frecuentes, al punto que produce un gran dolor en una dama, hasta que llega el momento del final y los dolores son insoportables. Lo que vemos hoy, hermanos y hermanas, no se confunda, como dice la palabra, esto todavía no es el fin. Lo que estamos viendo es esos destellos de esa mujer que está lista para dar a luz, destellos de la venida de Cristo Jesús, de cómo el Señor va a permitir que las cosas se den. Si esto a usted le parece grave, le parece duro ver los cuerpos en Ecuador tirados en las calles sin poderlos enterrar, lamentablemente ver todo lo que vemos en el mundo, las morgues no dan abasto, traen camiones en donde antes transportaban carnes de animales y pollos para poder meter a los cadáveres para que no haya algo mayor, una peste mayor. Lamentablemente vemos las potencias número 1 del mundo, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos y estamos pasando trabajo. Nuestros hospitales están colapsando y hay recursos, hay dinero rodando en la calle, por lo menos aquí en Estados Unidos eso está pasando. Pese a que hay desempleo, el gobierno está haciendo lo mejor que puede para socorrer a su pueblo. Ahora imagínense usted los países de nosotros, que no tienen recursos, que nuestros hospitales están completamente colapsados sin este virus. Imagínense la mortandad que nos espera. En Ecuador ya los cuerpos están en la calle, la gente, sus propias familias están tirando los cuerpos a la calle porque no los pueden tener dentro de la casa por miedo a no contaminarse, no solamente con el virus, sino con toda la descomposición del cuerpo. Imagínense lo duro que es tener que agarrar a la mamá de uno y sacarla afuera, envuelta en una bolsa negra, como si fuera basura. Imagínense tener que sacar un hijo afuera, sacar a un hermano, al esposo, a la esposa, hacer miles de llamadas para que vengan a buscar el cuerpo, a ver qué se hace con el cuerpo, y pasan horas y horas y no los vienen a buscar. Y usted piensa que esto es feo, claro que lo es horrible. Ahora, imagínense que esto es principio de dolores. Estos son destellos, nada más de la calamidad que viene. Obviamente, esa mortandad de gente que no va a poder ser enterrada va a producir otras contaminaciones, otras pestes. Esos son cuadros, sí, apocalípticos. Lo que estamos viviendo es el perfecto ejemplo de lo que nos espera allá abajo. Mas la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros no somos de la noche, sino que somos del día, para que este día nos alcance como si fuera algo de sorpresa. Iglesia de Cristo, usted y yo venimos estudiando esto, usted y yo venimos meditando en esto. Nosotros necesitamos estar preparados para el día malo, para el día de angustia, para el día de tribulación. Y no vivir pensando que Cristo nos va a llevar en el rapto antes que pasen todas estas cosas. Aquí es tiempo de que la teología de nosotros quede a un lado y se establezca la teología de Dios. Aquí es un tiempo en que los seminarios, las denominaciones, dejen de pelear por si nos vamos antes, en el medio o después, y recomendemos a nuestros hermanos a que se encuentren preparados para el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Atravesar el valle de la sombra y de la muerte, sabiendo que el Señor está con nosotros. Va a llegar momentos, como dice la Escritura, que no es ahora, todavía no están persiguiendo la iglesia, como unos que otros andan hablando por ahí, que ellos mismos están en su paranoia. Dios nos dice que nos guardemos, ¿y qué hace la gente? Salen. Dios nos está diciendo a su pueblo, a sus iglesias, fuera de los templos, a reunirnos en las casas, a usar la tecnología. El mismo Dios está pasando por el centro de la humanidad, evangelizando, quitando el pecado del ser humano, llevándose a unos, dejando a otros. Es la intervención divina de Dios. Y ahí andan un poco de líderes religiosos, gente que no aman sus rebaños, gente que no aman el propósito por el cual Cristo murió en la cruz, recomendando que se congreguen en masa 300, 500, 700.
cuando el Señor habló explícitamente. ¿Cuántos pastores no ha dejado el Señor en ridículo por estarlo tentando en esta última semana aquí en Estados Unidos? ¿Cuántos profetas salieron en la televisión y en la radio profetizando que ese mal no nos iba a tocar a nosotros como nación aquí en Estados Unidos porque nosotros somos el número uno, el aliado número uno de Israel? ¿Cuántos profetas, falsos profetas se atrevieron a estar diciendo cosas que no tienen que estar diciendo y hoy están viviendo el ridículo más grande? ¿Por qué? Porque el Señor dio una orden específica, una orden como la dio en Egipto, cuando le dijo al pueblo, esta noche pasará el destructor por las calles de Egipto, y dijo al pueblo, meteos en las casas, agarrar un cordero, hablando de Cristo Jesús, aceptar las instrucciones y cubríos con la sangre del cordero en los marcos de la puerta, y la casa que tenga la sangre del cordero en los marcos de la puerta, dice la palabra que el ángel de la muerte pasó por encima y no tocó. Por eso en inglés se le conoce como el Passover. Llegó, vio la sangre y pasó y no lo tocó. Este es un tiempo como ese, en donde todos tenemos que estar orando, meditando en comunión, reflexionando y pensando bien cuáles son las instrucciones del Señor, no haciendo el ridículo en la nación completa. Y es mi oración que siervos de Dios recapaciten. Esto no es una persecución contra la iglesia, porque hasta Disney está cerrado. Hasta el mismo Disney cerró. ¿Cuándo usted había visto Disney cerrar? Nunca. ¿Cuándo usted vio tantos restaurantes cerrados? ¿No se da cuenta que esto no es una persecución con la iglesia? Y nosotros como creyentes tenemos que dar el ejemplo. ¿Qué pasa cuando la comunidad a quien le estamos sirviendo nos ve congregarnos 300, 400? Se van a indignar porque nos están mirando a nosotros como unos tontos, transmitiéndonos el virus el uno al otro y después saliendo a comprar en los mismos supermercados en donde ellos compran. Entonces, en vez de ganarlos para el Señor, lo que hacemos es mostrarle lo insensato y rebeldes que somos a la palabra del Señor. Se necesitan hombres de Dios que hablen con otros pastores y les dejen saber que dejen la insensatez y acaten la orden, no que dio el gobernador, no que dio el presidente, que dio el mismo Dios como lo dio en Egipto. Es tiempo de poner nuestras ideas a un lado y confiar en que el Señor, no es la primera vez que Él trabaja así con la humanidad, estos son varias veces ya que lo ha hecho. Cada 100 años se presenta una peste de esta magnitud. Pasa que hoy es más global, hoy es más fácil de transmitir, porque como dice el libro de Daniel, la gente se traslada de un lado a otro con mayor facilidad. ¿Y qué fue lo que hizo que esta epidemia se extendiera? Los vuelos comerciales, los viajes, el intercambio, el vacacionar en un lado y en otro. Por eso esta pandemia se agarró y se fue de control. Y ahora estamos en medio de la muerte. Y nuestro único refugio es el Creador, Jesucristo. Bueno, estas cosas son necesarias que acontezcan. Esto es principio de dolores. Imagínense, van más de 1.100.000 personas contagiadas en el mundo. Han muerto más de 65.000 personas. Y es un número que se suma, ponme por favor la gráfica de los datos mundiales, que se suma a lo que ya estamos viviendo. El Señor lo dijo, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, ni hablar de los terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, ahora estas 65.000 personas, déjenme buscar aquí en mi aplicación, en tiempo real, ¿cuántos están en este momento? 1.235.478 personas contagiadas van en este momento, 67.195 y nada más se han recuperado 255.000. Todavía quedan 912.694 casos que están esperando.
867.740 están en condición mediana. Y en cuidados intensivos hay 44.954 personas, dice aquí, en condición crítica. Bueno, esos 67.195 que estamos hablando, se suma, esto fue en el año 2017, se suma a los 56 millones de muertes que hubieron en el año 2017. Cada año, 2018, 2019, la tasa de muerte sube. Ahora, imagínense que ya al presente hay esta cantidad de gente muriendo. Aparte, hay esa misma cantidad de gente esperando recibir medicina o tratamiento. Y ahora le sumamos a las salas de los hospitales esta condición letal. Imagínense cuánto va a ser la tasa de muertos este año. Por cáncer, por enfermedades del corazón, por infecciones, por demencia, por problemas en el sistema digestivo, por SIDA, por tuberculosis, por malaria, por homicidio, por Parkinson, gente que se ahoga, gente que le da meningitis, gente que padece en conflictos, en guerras, gente envenenada por el calor, por los desastres naturales, por los homicidios. Por supuesto que vamos a colapsar. Por supuesto que vamos a tener un cuadro negro, oscuro. Ya estamos en medio de ese cuadro, pero todavía, dice la palabra de Dios, no es el fin. Y si a usted le parece este cuadro dramático, espérese a ver cuándo el Señor quite del medio su sello, su protección. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 ahora. El mismo Mateo 24 es la interpretación de Apocalipsis capítulo 6. Verso 1. Esto es lo que habla el libro de Tesalonicenses cuando dice, y hay quien al presente detiene que se manifieste el anticristo y que se manifieste el inicuo, la construcción del tercer templo y todas esas cosas. Pero llegará un día, ese sí es el día en que Dios nos advierte. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos la fecha, pero cuando usted vea que en medio de todo el caos que va a haber en la humanidad, peor que el que ya estamos, se levante un líder que proponga soluciones y tome decisiones coherentes, decisiones que brindan paz temporalmente, muchos líderes del mundo unánimemente entregarán a él el poder y la dirección de la humanidad. Ese es el anticristo. Todavía no hemos tenido un líder que sea capaz de gobernar sobre el mundo entero. Ni siquiera Roma, ni siquiera los medos y los persas, ni siquiera los musulmanes en sus mejores tiempos, en el tiempo de las cruzadas, ni siquiera Nabucodonosor, que se le dio en aquel sueño de Daniel, la estatua, el sueño que se le dio, la estatua donde él representaba la cabeza de oro. Esa misma estatua que va conectada con todo lo que está pasando, al final tiene los dedos de los pies son de hierro y de barro, que simbolizan los países democráticos y comunistas. Y qué interesante que son 10 dedos, como los 10 países o 10 gobernantes o 10 reinos que dice el Apocalipsis que le entregarán al anticristo la dirección de sus naciones. Ese es el momento en que usted sabe que ya el primer sello fue abierto. Lo dice Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Verso 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, hay gente que aplica este versículo a Jesucristo. Ese no es Jesucristo, ese es el anticristo. Cuando Jesucristo
venga, como dice el Apocalipsis capítulo 20, en donde usa el caballo blanco. Cristo no viene con un arco, Cristo viene con una espada de doble filo. ¿Ven? Ahora, este individuo en particular es el que las naciones le rinden a él el poder. Ese es lo que lo detiene, el sello, el pergamino, el libro que dice la palabra de Dios en el capítulo 6, que está guardado para el final. En ese tiempo empieza el periodo conocido como la tribulación. Así como dice el libro de Tesalonicenses, este hombre va a lograr unificar, va a establecer un orden mundial, va a brindar soluciones que va a ayudar mucho con la criminalidad, con las enfermedades, hará milagros, como dice la Escritura, que se va a manifestar con prodigios y con señales. Y la gente lo admirará y dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? Y así como la gente es fácil para seguir atletas, para seguir deportistas, para seguir políticos, para seguir gente influyente, se les hará fácil seguir a un individuo que trae paz momentánea. Mas la Biblia dice que cuando digan paz y tranquilidad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, en la foto que tenemos ahí de los 4 caballos, tenemos entonces el caballo blanco, el que lo monta tiene un arco. Ese arco simboliza un alcance limitado. Así como una flecha tiene un alcance limitado, así el alcance de él es limitado. Otra cosa que limita su reinado es la corona que recibe. No una corona que ya tiene, porque es el Rey de Reyes y Señores y Señores. A Cristo Jesús nadie le da corona. Él es el origen del poder, de la autoridad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces este individuo recibe una corona, recibe un poder temporal, recibe un poder mínimo que lo ejercerá con efectividad brutal, en donde aplastará, y eso es parte del juicio, parte de lo que dice Tesalonicenses sobre los que no creen, porque los que creemos en Jesús, cuando lo veamos, no nos vamos a ir corriendo detrás de él. Dice la palabra de Dios que hará señales a tal punto en Mateo 24 que si fuera posible va a engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque en la iglesia hoy en día hay un evangelio en donde se hablan de las promesas sin mandar a la gente a que se arrepienta, como lo hizo Cristo, y que se conviertan de su mal camino. Por eso las iglesias de sana doctrina siempre sufren esa crítica, ese murmullo, por esa misma razón. Porque todo el tiempo andamos poniéndole los pies sobre la tierra a la gente. Ahora, este individuo en particular recibe poder. Jesús es el origen del poder. Y dice, y salió venciendo y para vencer. Claro, se montó sobre el poder y le dieron el reinado. Después de una paz momentánea, como dice el libro de Tesalonicenses, va a venir sobre ellos destrucción repentina. ¿En dónde dice eso? En Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, capítulo 1, nos habla de la destrucción repentina cuando ellos digan paz y seguridad. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, si no me equivoco, versículo 5, verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. De manera entonces que este individuo trae una paz, una seguridad momentánea que es interrumpida por el mismo Dios con el segundo caballo, con el segundo jinete. Verso 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía,
ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz que el anticristo trajo, la seguridad que el anticristo trajo. Ahora es intervenida e interrumpida por el mismo Dios. Las mismas naciones que le dieron a él poder se van a volver unas contra otras y va a volver el caos. Y va a venir este caballo y va a quitar de en medio la paz y la seguridad. Eso todavía no ha pasado, por eso sabemos que todavía no es el fin, como dijo Jesús. Todavía no está el anticristo montado y gobernando sobre la humanidad. Todavía no se ha disuelto la alianza. Primero hay una alianza y después un tiempo de paz y seguridad. ¿Y por qué se da esto? Bueno, con todos estos problemas que tenemos, con todas estas estadísticas, se necesita un líder que ponga a la mayoría de los seres humanos a ver hacia el mismo sitio. El anticristo lo logra, lo cual es manifestación del juicio de Dios en ese momento para los que no creen. Mas para los que creemos es señal, es gozo, es alegría, es paz. Porque sabemos que desde el momento en que ese primer sello abra, tenemos alrededor de 6 años por delante, a 7 años, en donde vamos a mirar todas estas calamidades, la tribulación y la gran tribulación. Vamos por partes. Entonces, en el segundo sello, esa paz, esa seguridad que el anticristo logró en el mundo es interrumpida por Dios cuando viene el caballo de guerra y quita la paz y que se maten unos a otros. Eso es parte del juicio de Dios. Y usted y yo, así como hemos estado viendo las guerras que se han dado a nivel mundial, la iglesia de aquel entonces y la teología de aquel entonces pensaba que Adolfo Hitler era el anticristo. La gente pensaba que en la Segunda Guerra Mundial, en cualquier momento, el Señor los sacaba porque la iglesia no estaba para pasar por esa guerra. Y la historia nos muestra que murieron más de 10 millones de cristianos en esa guerra, más de 6 millones de judíos, más de 20 millones de rusos. Busquen las estadísticas y se va a dar cuenta que el Señor jamás ha favorecido a la iglesia en esos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestra victoria se ganó en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, ni el virus, ni las balas, ni el corazón negro del ser humano, porque nuestra alma, nuestro espíritu ya está a salvo con el Señor. El dolor en el cuerpo es momentáneo. Cerramos los ojos físicos, pero abrimos los ojos al área espiritual para encontrarnos con el Señor. La palabra de Dios nos dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, más nada puede hacer. Tengamos miedo a aquel que puede arrojar nuestras almas al infierno, y ese es el Señor. A ese es el que hay que tener temor y miedo. Bueno, este caballo este jinete hace que estos gobiernos que se aliaron con el anticristo se maten entre ellos ahora. Y ahí es donde vienen las guerras más fuertes cual nunca la hemos visto. Y empieza el anticristo a perseguir, se alía con un grupo para entonces empezar a hacer su voluntad sobre la gente. En medio de todo ese panorama y esa convulsión, hay algo que este individuo en particular hace, y es incursionar en Israel, invadirla y meterse en el templo, en el tercer templo, que tampoco está construido, y se sienta en ese tercer templo, en ese trono que construirán los judíos esperando el Mesías. Se sienta en ese trono reservado para Jehová de los ejércitos, que piensan ellos que se lo están haciendo al Señor, y dice: yo soy Dios, adórenme. Ahí es donde empieza la convulsión grande. Aquí en este caballo bermejo empieza esa gran tribulación, empieza el anticristo a perseguir a todas las naciones, a todos los seres humanos que no le rindan culto. Ese acaba con toda religión, catolicismo, hinduismo, los musulmanes, nueva era, todo. No quiere nadie adorando otra cosa que no sea a él.
Si usted cree que este panorama que acabamos de mostrar con el coronavirus y con las estadísticas es negro, imagínese la cantidad de muertes que van a haber por la descomposición de cadáveres tirados en las calles, produciendo otras pestes. Imagínense los mercados cerrados y las economías colapsando por toques de queda, por el ejército de él en las calles, en todas las naciones, prohibiendo que la gente salga. A ese tiempo es que se refiere el que nadie podía comprar y vender a menos que no tuviera el sello, a menos que no estuviera de acuerdo con ellos. Y ahí es donde muchos cristianos evangélicos, su fe va a ser probada en medio del fuego. ¿Por qué? Porque teniendo hijos chiquitos, vamos a estar viendo a nuestros hijos pasando hambre y no vamos a aguantar sus llantos y sus dolores y vamos a vernos tentados a sucumbir hacia eso. Y eso es lo que mucha iglesia le tiene miedo decirle a sus miembros cuando es histórico que la iglesia de Cristo ha pasado por todo tipo de tribulación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso somos mejores que los antiguos para no pasar por esa persecución? ¿No ven cómo crucificaron a Pedro, a Pablo lo degollaron, a Policarpo en medio de 50,000 romanos, le metieron candela y lo atravesaron con una lanza? ¿Cuántos cristianos no murieron quemados vivos en el tiempo de Nerón, en el tiempo de las cruzadas? ¿Cuánta gente ha padecido la tribulación del pueblo de nosotros? La iglesia siempre ha estado, la iglesia está hecha para brillar en esos tiempos de tribulación. Y el Señor nos mantendrá y nos protegerá. Y si nos da el honor y el privilegio de morir por su nombre, gloria a Él. La palabra de Dios dice también en el verso 5, dice que abrió el tercer sello. En medio de ese panorama ya de muerte y miseria, abre el tercer sello. Que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, en medio de ese panorama ya apocalíptico, se manifiesta este jinete con una balanza en la mano, que dice, 2 libras de trigo por 1 día de salario y 6 libras de cebada por 1 día de salario. Eso es lo que quiere decir denario. El trigo es conocido por ser un alimento de calidad, con nutrientes. ¿Qué pasa? Que con 1 denario, 1 día de salario, nada más se va a poder comprar 2 bolsitas de trigo, si lo vamos a poner de esa forma, por libra. Sin embargo, con 2 libras de trigo, no es mucha gente que se puede alimentar. Más, con 1 día de salario también se podrán comprar 6 libras de cebada. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países hoy en día? La gente prefiere, inclusive aquí en Estados Unidos, preferimos comprar en supermercados que son más económicos. ¿Para qué? Para que el dinero nos alcance un poco más. Eso es algo que usted y yo vivimos hoy. Preferimos comprar cebada, o sea, alimentos de baja calidad, para que nos rinda, en vez de alimentos de alta calidad, porque es imposible costearlo. Hay supermercados aquí en Estados Unidos que usted gasta $500, pero sin embargo se mete en otros supermercados donde se gastan 350 y se compra más, pero es más baja calidad. Las frutas son más baja calidad. ¿Usted se da cuenta de eso? Vamos a hablar aquí de Kissimmee, las fresas. Hay fresas que valen $1, hay otras que valen $2 y pico, $2 y pico. Y son grandotas, rojas, robustas, ¿usted se da cuenta? Y duran un poquito más. Entonces, ese mismo cuadro apocalíptico, en medio de todas las guerras que van a haber, va a haber escasez. Y la gente va a trabajar todo un día y va a tener que escoger entre alimentos de calidad o cantidad de alimentos de baja calidad. Eso va a generar más hambre, más miseria. Y también le dice, más no dañes el aceite y el vino. ¿Cómo va él a afectar? Va a afectar las cosechas en todo lugar. Y va a generar una escasez grandísima. Entonces va a haber demanda, pero va a haber escasez. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una demanda grande y no hay producto? Todo sube, la inflación sube.
Eso es lo que está haciendo. Y lo único que no va a dañar el aceite y el vino, la sencilla razón tiene que ver con el juicio gradual. No lo erradica todo, no lo daña todo en un momento, sino que va gradualmente. A eso se suma un tercero. El verso 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, el ángel de la muerte. Y el infierno, el Hades, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Imagínense, hermano, que en ese cuadro, en donde ya hay un anticristo persiguiendo a media humanidad, se suma estos caballos, la escasez, el hambre, y aparece el ángel de la muerte. La mortandad va a ser grandísima por todo tipo de situación. Imagínate tú que hasta las mismas fieras, que ya hay muchos accidentes en el mundo, leones, cocodrilos, en África, hasta los hipopótamos matando gente, las fieras del campo, porque va a haber escasez de alimentos hasta también para ellos, van a brincar hacia las ciudades y van a agarrar a los seres humanos como alimento. Será un cuadro, hermanos, espeluznante. Esto que estamos viviendo es un destello, un rayito de la inestabilidad que va a haber en el mundo. Pero imagínate tú en este cuadro donde hay mundialmente guerras, en donde hay mundialmente escasez, en donde Dios ya tocó la naturaleza para que no produzca frutos y hay una mortandad completa de seres humanos y de animales. Va a ser un caos total. Y dice el ángel de la muerte y el Hades le sigue. Es como si él pasara por en medio y toda esa gente que se rehusó a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, fueran echados al infierno. Es como si tuviera esa prisión detrás, como si estuviera recolectando esas almas y tirándolas allá adentro. Un cuadro triste, un cuadro terrible. Y nosotros, en medio de esa gran persecución, de esa gran tribulación, estaremos, hermanos, viéndonos afectados, como nos estamos viendo afectados hoy. Sin el trabajo, escasez de alimentos, escasez de remedios, escasez de tantas cosas. ¿Y qué es lo único que va a purificar ese momento a su iglesia? La confianza absoluta en el Señor. Esto es importante. Regresamos a Mateo 24 para que usted lea y vea que tanto Mateo 24 en orden cronológico y Apocalipsis 6 en orden cronológico van de la mano. Mira lo que dice en el versículo 14, que ya habíamos leído al principio. 13 dice, y el que persevera hasta el fin, será salvo. Verso 14, y será predicado en medio de esas condiciones este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, eso está en el capítulo 12, cuando usted quiera lea Daniel capítulo 12, nos habla del anticristo sentándose en ese templo, como también en Tesalonicenses. Por eso dice, el que lee, entienda. Verso 16, cuando veamos eso, que es la mitad de esos 7 años de angustia, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y hago una pausa aquí. Fíjate que las órdenes son directas de Dios. Ya no es tiempo ahí de hablar. Ya es tiempo de huir. Por primera vez el Señor nos manda a huir. Es importante para que discernamos los tiempos y no cometamos la brutalidad que estamos cometiendo hoy. De estar trayendo a la gente al templo cuando el Señor nos mandó a guardarnos en las casas. El que esté en la azotea, verso 17, no descienda para tomar algo de su casa. Verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Verso 19,
Más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Imagínense esa pobre mujer embarazada cuando viene esa hora, viene ese día. Imagínense cuánto hombre irresponsable que está embarazando mujeres por aquí y por allá. Cuánta mujer soltera no hay por allí. Cuántos hermanos los he visto en la iglesia de Cristo. Cuánto hombre irresponsable diciendo que Dios lo está llamando a hacer algo. Deja a su mujer desprotegida, con hijos, embarazada y todo. Y se va a un llamado que él solamente entiende y deja a la mujer pasando este trabajo. Eso es algo serio, algo grande, algo difícil de asimilar. Por eso oramos para que los siervos de Dios que se están levantando y la generación que viene detrás de nosotros entienda su responsabilidad. Verso 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno en medio del hielo, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, estando nosotros presentes, haga nota de eso, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, por causa de nosotros, aquellos días serán acortados. El Señor tendrá misericordia. Y ahí es donde viene la intervención ya directa. Entonces, si alguno, verso 23, para que estemos alertas, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán, ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que tuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así como ven los buitres cuando están dándole vueltas a un cuerpo que está muerto, así todo ojo verá al Señor por los cuatro costados. Fíjense ustedes que cuando un cuerpo yace en el campo, podemos ver a los cuervos volando del norte, del sur, del este y del oeste. Donde estemos parados, podemos ver que en ese lugar hay un cuerpo. Así será de los cuatro costados, podremos ver al Señor cuando viene por nosotros. Del versículo 29 en adelante, entonces, viene la interpretación de los otros sellos que faltan. Hoy cubrimos el primer sello que tiene que ver con el anticristo. Cubrimos el segundo sello que tiene que ver con la guerra que se forma y la convulsión que se forma en medio de esa alianza que él tiene. El tercer sello tiene que ver con la intervención, la escasez, cuando se dañan las cosechas, se daña la fuente principal de alimento. Voy a tratar del miércoles darles citas bíblicas en donde habla específicamente de cómo es que el Señor enjuicia a los moradores de la tierra, quitándoles el sustento. Vimos también el sello número 4, que tiene que ver con el ángel de la muerte o con la muerte. Ahí nos detuvimos. Entonces, del cuarto sello en adelante, lo vamos a estar viendo el miércoles. Y como tarea, siga meditando, siga leyendo en Mateo 24, versos del 29 prácticamente hasta el 51, del 29 al 51, en donde Cristo mismo explica lo que está sucediendo en el Apocalipsis. Obviamente, con el corazón correcto, con el corazón dispuesto, he estado predicando en esta mañana, tratando de traer un poco de luz en medio de la confusión que la gente está teniendo, y que nuestro pueblo sea instruido y el que no conoce a Cristo sepa que estas cosas las habló el Señor hace 2000 años y la explicó. Lo que usted está viendo en el periódico es la visión apocalíptica que Cristo ya describió hace 2000 años. Entonces, sepa y entienda que todavía no es el fin.
que todavía faltan cosas por cumplirse. Y Dios nos está permitiendo mirar y experimentar cómo va a ser aquel momento en donde tenemos que estar metidos en las casas. ¿Cómo sabemos que no es ese el momento todavía? Porque todavía estamos predicando, yo todavía vengo y predico en el templo y nadie me está prohibiendo que venga y predique. Lo que están diciendo las autoridades es que tratemos de no tener más de 10 personas y guardando la distancia. Hoy aquí lo que vemos son 5 nada más, que son los líderes de esta iglesia, los ancianos, diáconos y pastores de esta iglesia. Somos 5 nada más, sin nuestras esposas, sin nuestros hijos que están en sus hogares. Y nosotros estamos aquí como diáconos, como ancianos, como pastores, intercediendo por ustedes, intercediendo por nosotros, uniéndonos, buscando sabiduría, clamando a Dios, meditando, leyendo noticias, investigando, para poder entonces darle a usted desde el fondo de nuestro corazón la enseñanza que Dios va plantando en el corazón. Mi intención con este mensaje no es causar controversia. Hay grupos que creen que se van antes de todas estas cosas. Hay grupos que creen que se van en el medio. Hay grupos que se creen que se van después. Nosotros particularmente, o yo en mi persona, pienso 100% y lo voy a ir demostrando a través de lo que he encontrado en la misma escritura, que nosotros nos estamos yendo después del 5º sello, que no experimentamos la ira de Dios cuando deja caer los meteoritos, hace que la luna se tiña en sangre. Eso lo vamos a estudiar el miércoles y el próximo domingo, para que usted sepa y entienda en dónde es que nosotros nos vamos. Ahora, vuelvo y repito con mis hermanos, mis colegas, pastores de otras congregaciones, esto no es tiempo de querer discutir teología contigo ni caer en una controversia contigo. Tú sigues haciendo lo que has venido haciendo, predicando el evangelio. Yo cumplo con el deber desde este púlpito, predicar la realidad de que la iglesia de Cristo durante todas las épocas ha atravesado las tribulaciones y las angustias. Y millones han muerto como mártires. Eso lo vamos a ver en el 5º sello, el día miércoles, en donde nuestros consiervos, nuestros hermanos, claman a Dios ya estando muertos, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestras vidas de los que moran en la tierra? Y el Señor les dice que descansen un poco de tiempo más, le da vestiduras blancas y les dice: es necesario que descansen hasta que se cumpla el número de los consiervos de ustedes, que han de morir por el testimonio mío. Eso está en el 5º sello, yo parafraseé el texto, y la intención es que el pueblo de Dios sepa que el tiempo que estamos viviendo hoy no es el fin. Son destellos, son señales, sí. Es principio de esa mujer comenzando de una forma muy visible ya a tener esas señas de la venida de Cristo. Pueden pasar 50 años, pueden pasar 30, pueden pasar 20, pueden pasar 15, no lo sabemos. El día y la hora no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando el anticristo suba al poder, nos quedan 7 años. Eso sí lo sabemos, por la revelación que Dios nos ha dado. El anticristo no está, no hay ningún hombre en este momento que pueda montarse todavía sobre todas las naciones. Eso va a ir viniendo poco a poco por causa de estas convulsiones que hay en el mundo. La palabra del Señor nos manda a buscar de corazón. Y aprovecho el momento para llamarte a ti que estás viendo en casa. No sé si conoces a Cristo o lo conoces, no sé, pero algo sí te digo: el Señor Jesucristo está permitiendo estos tiempos y tú todavía estás vivo porque Él no quiere que tú perezcas, sino que vengas al arrepentimiento. Hoy es el día, allí donde nadie te está viendo, en tu teléfono, en tu celular, ahí en el closet, en el baño, en tu cuadro de miedo y de afán y de ansiedad. Dile al Señor Jesucristo, si quieres el perdón de Él,
porque el cuerpo de algo se va a morir, sea de un ataque cardíaco, de diabetes, de enfermedades del hígado. No sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Lo que sí sabemos es nuestro destino eterno. Asegura tu destino eterno. ¿Quieres entregarte a Cristo Jesús? Allí donde estás, tú y Él. Ahí no hay nadie que te esté viendo. Dile al Señor, Señor Jesucristo, gracias porque esta palabra ha llegado a mi vida. Gracias porque a través de esta situación y circunstancias me has hecho entender, me has convencido de juicio y de pecado. Me arrepiento de mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón. Perdóname, Señor. Reconozco que he vivido separado de ti todo este tiempo. Y hoy me entrego a ti. Confío, así como el ladrón en la cruz cuando se arrepintió, de que tú estás escuchando mi oración. Si tú hiciste esa oración por primera vez, déjanoslo saber. Comunícate con nosotros, déjanos un texto, suscríbete a la página de nosotros. Y permite que podamos asistirte, que podamos ayudarte. Si no, si estás en cualquier lado del mundo, que no puedes hacer contacto con nosotros, busca, dile al Señor que te guíe a esa gente que Él ya tiene allí cerca de ti, a esos hijos de Dios que están cerca de ti, que te pueden ayudar y te pueden instruir. Segunda invitación para la iglesia, es tiempo de avivar el fuego, de así como nos cuidamos de contaminarnos de ese virus, nos cuidemos de contaminarnos de pecado. Seamos diligentes, seamos capaces de levantarnos y entender que ya tenemos identidad y es hijos de Dios por decreto divino, con una comisión por delante. Es tiempo de en casa doblar rodillas. Es tiempo no de hacer promesas, sino de vivir sostenidos por la gracia del Señor y meditar, aprovechar este tiempo para leer, para meditar. Ahí tienen varios capítulos muy efectivos para que los medites. Mateo 24, Apocalipsis capítulo 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí está el norte, ahí está la palabra, para que tu misma familia vea que tú estás convencido de lo que crees. Comparte este mensaje con el que crea en Cristo y con el que no cree. Así como te atreves a pasar chistes y chats y cosas, pasa este mensaje. ¿Quién sabe si hay un alma que escucha este mensaje y se entrega al Señor? Es nuestra labor, es nuestro deber, se lo debemos al Señor, aunque no podemos pagarle por más que hagamos. Mi oración para todos los que están escuchando en cualquier lugar del mundo, Cristo es la respuesta, Jesús es la respuesta. Aquí estamos para servirle, voy a orar. Señor, te adoro, te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy gracias por darme la oportunidad, Señor, de ser un instrumento poderoso en las manos tuyas, creyendo que toda esa palabra que se ha dado en esta mañana no volverá vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres que haga. Que así como la nieve y la lluvia no vuelven atrás al cielo de donde salió, así tampoco tu palabra vuelve vacía. Y hará y fructificará al 30, al 60 y al 100 por uno. Y veremos una cosecha de almas para tu gloria y honra. Y donde tú serás el único, Señor amado, exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, a través de toda esta situación, veremos una iglesia que se va a afirmar, Señor mío, en el propósito tuyo, y que el Espíritu Santo tuyo nos va a sacudir y nos va a dar testimonio de que lo que estamos viviendo hoy, tú lo estás permitiendo, para que nosotros los seres humanos lidiemos con las consecuencias de nuestro propio pecado. Oramos porque una iglesia se atreva, se desborde a orar en donde quiera que esté. Una iglesia pueda compartir tu palabra, y no nos has dado tu espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para tu gloria y honra. Señor mío, convence a tu pueblo, a estos líderes, hermanos de nosotros,
Señor amado, que no quieren entender que es tiempo de encerrarnos en los hogares y desde allá adentro gritar a los cuatro vientos tu palabra a través de la tecnología y a través del testimonio. A los que nos mantenemos trabajando durante la semana por la gracia tuya, Señor, ayúdanos en medio de todo lo que hacemos diariamente a honrarte y glorificarte. Y aquellos que han perdido su trabajo, Señor, amado Dios, confiamos que tú, oh Dios del cielo, proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Y Señor, al final, haya o no haya alimento, Señor mío, con todo y eso, Señor, nos gozaremos en ti, en el Dios de nuestra salvación. Nos sanes o no nos sanes, muevas esa montaña o no la muevas, nos gozaremos. Tú quitas y tú das, bendito sea tu nombre. Si vivimos, para ti morimos. Señor amado, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, de ti somos. Para mí el vivir es Cristo, dijo tu siervo Pablo, y el morir es ganancia. Sabemos, Señor, que en cualquier momento nos vamos, sea por esta enfermedad o por cualquier otra, tú estás a las puertas de nuestras vidas, Señor. A ti nos encomendamos y agradecemos. En Jesucristo tu Hijo oramos. Amén y amén. Así que un mensaje para la iglesia local que nos congregamos aquí en Kissimmee, como siempre les digo desde aquí, ya conocen mi número de teléfono, 407-791-9158, 407-791-9158. Aquí estoy para servirle, le damos consejería a través del internet, puedo recibir durante la semana, como dice la ley, no más de 10 personas en este lugar. Podemos hacer citas, obviamente, entendiendo que usted no tiene ningún tipo de contagio ni nada, ni yo tampoco, para mantener y cuidar a las familias. Como usted quiera, estoy aquí a sus órdenes. También me siguen enviando textos de cómo pueden enviar sus diezmos, sus ofrendas, sus donaciones a esta preciosa obra. Recuerde, haga un cheque a nombre de la Iglesia Bautista Central. Envíelo a la 2275 Fortune Road, Kissimmee, Florida, 34744. Si no, se mete en Google y pone Iglesia Bautista Central de Kissimmee y ahí le sale la dirección. Ahora bien, cualquier otra cosita, también los teléfonos, como le digo, se puede comunicar conmigo directamente. Que pase un precioso día, manténgase en oración, refugiado en la sangre de Cristo y recuerde que el Señor está con nosotros y en medio de toda esta necesidad saldremos victoriosos. Que pase una preciosa semana, Dios lo bendiga mucho.